Nuevamente con todos ustedes, dejamos con la palabra, en este caso teníamos que ceder la palabra y se la cedemos a doña Soledad Hernández. Muchas gracias. A ver, yo creo que hay muchísimas cuestiones que ya las han puesto los compañeros encima de la mesa. Evidentemente, igual que antes hablamos de servicios sociales y entendíamos todos que es un área deficitaria por una serie de circunstancias, el área de contratación ocurre exactamente lo mismo. O sea, esto no es nuevo, no es a consecuencia de la pandemia, ni muchísimo menos. Es un área que no está dotada de personal, pero que tampoco se ha hecho nada para buscar alternativas y dotarla de personal. Y cuando digo esto, ya no solo del propio personal que pertenece al ayuntamiento y que para cuestiones administrativas pues podrían reubicarse a una serie de personas en esa área para poder sacar los contratos adelante. No se ha hecho, no sabemos el por qué ni el por qué no, pero además se podrían haber buscado medios, ¿no? Yo recuerdo en la legislatura anterior que se recurrió al Cabildo para el área de la asesoría jurídica, para contratar abogados, porque el ayuntamiento estaba en una situación pues muy delicada y bueno, el área de la asesoría jurídica había que dotarla de ese personal, ya fuera propio o externo, para poder intentar sacar adelante una serie de cuestiones, ¿no? Se hizo, se pidió esa ayuda, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho para contratación? Pues yo creo que uno de los pilares de cualquier ayuntamiento es el área de contratación. Si el área de contratación no funciona, pues prácticamente el ayuntamiento pues se paraliza, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en este ayuntamiento. Los compañeros hablaron de una serie de contratos y de una serie de cuestiones. Yo voy a poner otra encima de la mesa que no se ha mencionado. Transporte público. Se sacó un contrato no por urgencia, emergencia, porque el servicio se iba a dejar de prestar. Se pasaba de Guaguas Melenara a la Pardilla Pú. Seguimos con contratos, o sea, en las condiciones que se sacó. Eso no ha cambiado, o sea, pues estamos sin contrato, porque creo además que era por un año. Creo que estaba la opción de por dos, o sea, el máximo era por dos en las condiciones que se sacó, y aquí no ha pasado nada. Es como si ese contrato no se hubiese sacado en esas condiciones, no se ha tramitado nada. Y cuando lo preguntas en un pleno, pues el concejal lo que te dice es que están en la vía y en la senda de sacar ese contrato, ¿no? A mí me gustaría saber cuál es ese camino y cuál es esa senda, porque parece que es un camino interminable, ¿no? Que están en una especie de laberinto y que todos vuelven al mismo sitio de partida. Y como ese contrato, muchísimos más. Nos vamos a los proyectos del FEDECAN. Hablamos de, por ejemplo, el parking de San Gregorio, ¿no? Que además hablamos de cantidades grandes, hablamos de casi 4 millones. Pues contratos que se quedan ahí desiertos porque la gente no... O por ejemplo lo que hablaba la compañera con el tema de la Barranquera, la electrificación de la zona de Aragua. ¿Por qué? O sea, ¿por qué las empresas renuncian? Yo me planteo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque está pasando eso en Telde, porque no estamos hablando de contratos, estamos hablando de contratos de cantidades, pues evidentemente atractivas para cualquier empresa, y además estamos en una situación donde las empresas han sufrido pues una situación muy dura, pues por todo el tema de la pandemia, y están pasando una época difícil, ¿no? Como para renunciar a... Entonces, algo pasa, ¿no? O sea, desde contratación, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se ponen soluciones? O sea, ¿vamos a seguir en la misma línea? ¿Vamos a seguir sin contratos? O sea, pues aquí no hay contrato para nada. Y lo que comentaba la compañera María Eugenia, ¿no? Estamos en el proceso, en el camino, en el proceso, en la senda, ¿no? Ya no sé cuál es la terminología que utilizan, porque de vez en cuando pues, varían un poco para no caer en la monotonía, ¿no? Y para cambiar un poquito el discurso también. O sea, a mí que alguien me lo explique, como dije al principio con el otro tema. ¿Estamos en una gran ciudad? ¿Esto es una gran ciudad? ¿Este es el servicio que debe prestar una gran ciudad? Plantea. Yo creo que no. O sea, una gran ciudad que el pleno, el 90% del contenido del pleno sean reconocimientos extrajudiciales. ¿Por qué? Porque todos los contratos no están en vigor, o sea, no hay contrato, o sea, se está pagando a través de facturas, como comentaba el compañero, lo que eso supone en coste, y que aquí no se haga nada, o sea, que ni tan siquiera se marque en meta, pues el licitar y
el poner al día una serie de servicios mínimos, o sea, plantéate, pues a lo mejor por año uno, y saca uno, ¿no? Y evita que esa facturación se vaya al alza, ¿no? O sea, vamos a intentar reducir los gastos y a normalizar los servicios. Pues no, o sea, aquí no hay metas, no hay objetivos, y cuando, como la compañera Esther comentaba, cuando llegan al área de contratación como si fuera un embudo, y ahí se para, ¿no? Y ahí se acaba todo el proceso administrativo. De ahí en adelante ya no hay más camino ni hay más recorrido, ¿no? O sea, es triste que cuando tú ves un expediente y empiezas a ver la fecha, que hayan pasado 2 años y que eso siga en contratación y no pasa nada. Pero que luego cuando la concejal pues se le plantea en un pleno, en una comisión, en cualquiera de los órganos que tenemos de control, pues saque una lista de todo lo que ha hecho el área de contratación, que yo sinceramente, ¿no? Yo alucino y a veces digo, yo estoy en otra ciudad, esto es otro ayuntamiento, no tiene nada que ver con en el que yo vivo, y no tiene nada que ver con la información que nosotros manejamos, ¿no? O sea, pero claro, es que se le olvida que esos son contratos menores, ¿no? Hablamos de contratos menores, ¿no? Entonces, eso evidentemente, como el compañero Peña apuntaba, salen como churros últimamente. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? ¿Y por qué ni tan siquiera se cumple con esos contratos menores? Y además, voy más allá, ¿cómo es posible que aquellos que sí disponen de contratos no hay una fiscalización, como es por ejemplo el tema de la recogida de los residuos sólidos, ¿no? O sea, el servicio no es deficitario, es lo siguiente, o sea, hemos retrocedido en el tiempo, yo no sé ni los años, pero además en medio de una pandemia, cuando se supone que ese servicio debería ser más fuerte y debería haber mayores medidas de control en cuanto a higiene, en cuanto a limpieza, etcétera, etcétera. Y la realidad es justo todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí no se va a solucionar nada, o sea, la línea y la senda que se han marcado y el camino va a seguir siendo el mismo, el laberinto. La situación económica actualmente por parte del gobierno pues saca pecho, que ha pagado la deuda. Por otro lado tenemos un superávit, pero por otro lado empresas tienen que llevar al ayuntamiento, habiendo dinero en los bancos, a los juzgados para poder cobrar, lo que cual conlleva el pago de intereses, el pago de costas judiciales y el pago de las facturas que se tenía que haber hecho en su tiempo y forma. Y el no gastar esos presupuestos y presumirte ese dinero que se ha gastado y de esos superávit, conlleva de que los bancos, por ley, pues el 0,5% pues se queda en la banca. La cuestión económica es una cuestión que ya hemos puesto de manifiesto todos los grupos políticos en el pleno, ¿vale? Y es muy sencilla de resumir. Llevamos como 1 año blandiendo una bandera que hemos salido de un plan de ajuste, pero nosotros no lo tenemos que creer sin que haya ningún documento que así lo acredite, ni nada. Y de hecho, cuando yo me refiero a que no hay ningún documento que lo acredite, es lo que estamos comentando. Nosotros sufrimos como cada cierto tiempo, si nosotros es que cuando ellos hablan en el pleno parece que están hablando con el pueblo o con la ciudadanía que no tiene acceso, no porque yo los esté llamando de otra manera, no me malinterpreten, pero no tienen acceso a entrar al libro de decretos. Entonces, si cualquier concejal de los que estamos sentados aquí diariamente hace su obligación y entra al libro de decretos, verán ustedes un montón de expedientes, de juzgados, de letrados que no han cobrado, de intereses, de costas de ejecución que hacen referencia a años del 2017, del 2016. Si el plan de ajuste terminó y el plan de ajuste se puso y se hicieron una serie de medidas, donde la primera medida era pagar a proveedores, ¿cómo quité yo un plan de ajuste? ¿Cómo lo pude yo salvar y hayan quedado detrás proveedores que al día de hoy hay facturas? Juan Antonio Peña, antes el compañero nombró las fiestas del 2017. Los voladores de Melenara que lo dejaron sobre la mesa del año 2017. ¿Cómo es posible que tú estés tramitando la finalización de un plan de ajuste y tengas todavía a proveedores sin pagar de esas cantidades? Que hay proveedores que no reclaman y que se quedan esperando, pero hay proveedores que llevan un montón de tiempo. La asesoría jurídica de este ayuntamiento, y yo no me lo estoy inventando,
tienen miles de facturas en cajones de letrados que han llevado procedimientos del año 2014 al 2020 y que no han sido abonados. Cuando nosotros llegamos al gobierno por primera vez, yo cuando llegué y me senté en el salón de pleno, el concejal de la asesoría jurídica dijo que en ese año se iban a pagar a todos los letrados que existían pendientes. Vamos, existen miles de letrados a los cuales no se han pagado, miles de letrados que siguen jurando sus cuentas, como es lo que está diciendo, para que le paguen ese dinero. Pero es que encima, el otro día, es mucho más vergonzoso la situación, porque usted ha comentado un caso de que reclaman judicialmente, tienen que pagar intereses y tienen que pagar dinero teniendo dinero en los bancos. Nosotros no sabemos por qué no les quieren pagar, pero es que lo más vergonzoso de esto es un caso que nosotros expusimos en el pleno y lo dijimos y lo voy a repetir para que la ciudadanía se entere. Es el caso de una factura de una persona que trabaja en asesoría jurídica y que le debían una cantidad de dinero y que el juzgado recibe su jura de cuentas y le dice al ayuntamiento: tiene usted 5 días para que me conteste si le ha pagado o no le ha pagado. El ayuntamiento no contesta en esos 5 días. El juzgado de lo contencioso administrativo tiene un procedimiento sumarísimo que dice: le doy a usted un día más para que me conteste. Si al plazo de 24 horas no me contesta, yo lo multo a usted. ¿Vale? Pasó el plazo y lo multaron con 1.200 euros que lo dijimos. ¿Sabe lo que dijeron? Que no pasaba nada, porque lo dijeron allí, lo dijo el propio alcalde, que eso le pasaba en muchos casos y que respondía y que eso no tenía nada que ver, porque ahora ellos iban a recurrir. Y entonces yo le dije: mire, yo no hablé porque no te da derecho, pero ahora que me puede oír la ciudadanía, ya le digo que en poco conocimiento jurídico que yo tengo, le voy a decir yo a usted que una multa impuesta por un juzgado no se la quita ni el tato, porque eso no se recurre, y más cuando usted ha agotado los plazos pertinentes para contestar, porque está usted incumpliendo, para que se entere la ciudadanía, no incumplo yo, administración, con el ciudadano o al que le debo el dinero. Yo, administración de justicia, le he puesto a usted una multa, una administración municipal, porque no me ha contestado a mi requerimiento. Y es una multa que pone la administración judicial. Y el dinero ese no lo puede recurrir, pues ese dinero va para el juzgado, para la cuenta del juzgado. O sea, ahora ya, y según comentó el propio alcalde, no era la primera vez que le pasaba. Entonces ahora ya no pagamos las facturas fuera de plazo, no pagamos intereses, sino que como esta, que fue una casualidad que nos enteráramos, él reconoce que lo ha pasado. ¿Cuántas hemos pagado? ¿Cuántas más hemos pagado en estas condiciones? ¿Cuántas facturas van del 2017 para reconocerlas? ¿Cuántos decretos entramos sin que la gente lo sepa y hay pagos todos los días de facturas anteriores? Porque se decretan. ¿Y la situación económica es buena? Sí, el dinero está en el banco, ¿por qué no lo gastan? Nos da a pensar. Yo quiero pensar, muy mal pensada por mi parte, no me gustaría tenerlo que decir, pero debe ser que según las facturas que entre, unas pago y otras no, o según las facturas que debe de los años, porque hubo una época en los que nos decían que es que iban por año. Oiga, mire, iban por año, y cómo es posible que usted esté abonando facturas de proveedores del año 2017 y haya una factura del 2014, ahí que se me olvidó, que se me saltó. Cuando hice las del 2014, esta se me debió de saltar. Entonces, son un montón de situaciones que nosotros no entendemos, pero ellos dicen que están en la senda de la recuperación, en la senda de la economía, que hemos salido del plan de ajuste, que gracias a un buen saneamiento de las cuentas que tenemos. Mire, doña Soledad le preguntó, antes le dije a Juan Antonio, yo le digo: doña Soledad, te veo más mayor, discúlpame, discúlpame, me salió, perdona. Soledad preguntó en un pleno
porque yo a veces, como aunque estoy muy para allá atrás, parece que no me quedo con cosas, pero estoy pendiente. Soledad preguntó en un pleno, oiga, mire, el plan de ajuste, esto dice, y usted dice que hemos salido del plan de ajuste, ¿dónde está el documento que acredite que hemos salido? Yo no sé si Soledad habrá tenido al día de hoy constancia de ese documento, de que hemos salido o no que no hemos salido del plan de ajuste, pero ella lo solicitó, pero nosotros le creemos que ellos salieron y que el dinero está allí, pero nosotros no lo gastamos, tenemos superávit y no lo gastamos, no sabemos el por qué. Bueno, el tema económico es el fuerte de Nueva Canaria. Ellos saben, y según tengo entendido a base de estudio, que hubo una parte importante de la población que le dio la confianza a Carmen Hernández y a Nueva Canaria por ese mensaje de recuperación económica. Entonces es un mensaje que ellos explotan al máximo y que siempre que pueden es lo que dicen en los plenos, en las comisiones, en los medios de comunicación, porque saben que les ha funcionado. Evidentemente es lo que pregonan, la realidad es otra. ¿Que la situación económica en el municipio está mejor? Claro. Bonito estaría que fuera lo contrario. Después de un plan de ajuste, de subirse los impuestos, de recortar servicios y recaudar más dinero, ¿qué quiere que vaya la situación a peor? Bonito estaría, como digo. Por lo tanto, los ciudadanos son los que han hecho el sacrificio, los que han pagado, y ellos son los que han estado al frente. Pero realmente es una cuestión que fuera, el que estuviera ahí, la recuperación económica sí iba a dar. ¿Qué puede ser mejor? Evidentemente, lo que decía antes. Mire, los contratos públicos, los cánones que tienen que pagar las empresas por el uso de instalaciones municipales, ¿se están pagando? ¿Sí o no? ¿Se podría recaudar más? Otra, y en esta casa creo que en algún momento, no yo, sino que lo escuché, hay bienes municipales, hay instalaciones municipales que están siendo utilizadas por empresas, donde se le paga desde el ayuntamiento el agua y la luz. Nosotros ya lo hemos registrado y hemos pedido explicaciones. ¿Cómo es posible eso? Y los ciudadanos pagándole a terceros por el uso de instalaciones públicas. Contratos que se hacen ahí de aquella manera. La nave de festejo del Caracol, que lleva años, mire, hace poco se renovó el contrato. ¿Cómo es posible que Inspección de Trabajo haya levantado actas desde el año 2018 diciendo que esas instalaciones no son las adecuadas para trabajar y el Ayuntamiento de Telde le paga por adelantado más de 20.000 euros por unas instalaciones? ¿Se están utilizando o se están pagando? Mire, desde que cerraron las instalaciones municipales muchas de las concejalías y se pasaron al cubillo, las concejalías dejaron de funcionar en instalaciones en locales que pagaba el ayuntamiento. ¿Por qué se sigue pagando esos locales? El área de personal, que está en la trasera de la iglesia de San Juan, ¿por qué si no se está desarrollando ningún trabajo ahí se está pagando? Según tengo entendido, se paga en locales, en concejalías que ya no se usan, cerca de 6.000, 7.000 euros mensuales por instalaciones que no se están utilizando. ¿Que la situación económica es buena? Sí. ¿Que puede ser mejor? Sí, con todo esto. ¿Usted sabe cuántas multas ha recaudado, cuántas sanciones por multa ha recaudado el ayuntamiento por temas relacionados con el COVID y la sanidad? Por las reuniones, por el no uso de las mascarillas. ¿Cuántas multas ha puesto la policía? Muchísimas. Cuando llegan a sanidad, ¿sabe cuántas ha recaudado económicamente? 0 euros. El ayuntamiento de Telde no ha recaudado ni 1 euro por temas de sanciones del COVID. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros también ya hemos preguntado, mire, identifíquenos, díganos quién es el responsable, se lo hemos dicho a Aurora Saavedra como concejala de Sanidad, que nos diga quién es la persona responsable de instruir esas sanciones, porque nos podemos permitir el no recaudar ni 1 euro por la gente que lo ha hecho mal, por los que tienen que ser sancionados si así se determina. Y mire, y si no se recauda el dinero público, ¿quién es el responsable? ¿Y cómo se llama esa acción de no recaudar un dinero público? Pero mire, si nos vamos un poquito más allá, en la misma concejalía, protección animal, ¿cuántas sanciones se están haciendo por personas que no son cuidadosas y dejan los restos de animales o de cualquier otra índole de protección animal relacionados con el área de animales? 0 euros se está recaudando en este municipio. ¿Qué pasa? Que si Siuca va a los juzgados a denunciar que se está dejando de recaudar de manera sospechosa, ¿somos los malos? Mire, tendremos que ir, porque evidentemente se está dejando de recaudar, los ciudadanos están dejando de tener beneficios en su bienestar, en su día a día, por la incompetencia de los que nos gobiernan y que no hacen bien las cosas. Y sin embargo, mire, si también económicamente vamos, ¿por qué no se habla ya de bajadas de impuestos? ¿Por qué no se le bajan los impuestos? Nueva Canarias dijo que lo primero que iba a hacer era bajar los impuestos. Llevan 6 años gobernando, se ven que no han tenido tiempo ni prioridad.
todas aquellas cosas y mociones que llevábamos nosotros desde la oposición al Pleno. La respuesta siempre era, desde que se quite el plan de ajuste, lo primero que vamos a hacer es modificar esta ordenanza, esta actitud, este trámite. Han tenido tiempo para hacerlo. No se puede, no existe voluntad o existe un interés por parte de lo que nos gobierna. Tiempo han tenido, pero las acciones sospechosas de Coalición Canaria, Nueva Canarias y Más por Telde están dejando mucho que desear. Y el mensaje que acabo de decir, cuando después no queda más remedio porque sospechamos de posibles irregularidades, somos los malos. Pero es una realidad que no se están haciendo bien las cosas. Que la situación económica es buena, vale, pero que podría ir mejor también. ¿Cómo se le explica y se presume en los medios de comunicación que vamos bien económicamente cuando después una ayuda social tarda tiempo en darse? O porque se le dice que no hay dinero, o porque superó el máximo del alquiler durante un tiempo, que no se le puede ayudar en cualquier otra cuestión. Yo creo que eso preocupa bastante a la ciudadanía, sobre todo a los más desfavorecidos. ¿Por qué se pagan esos alquileres por adelantado y no se da una ayuda de emergencia social por adelantado? Mire, si usted tiene una emergencia, si usted lleva tiempo siendo usuario de servicios sociales, si situación aparentemente no han cambiado, ¿por qué no le da el dinero, o no le da el vale de alimentos, o no le da un techo, y que después la persona lo justifique? Y que después, si no cumple, pues mira, que lo devuelva, que se busque la manera en la administración, qué herramientas tiene. Y sin embargo, para pagar alquileres de 20.000 euros y más, se pagan por adelantado. Sospechoso y curioso. Doña Esther. Bueno, pues yo con el tema de los superávits que hablabas antes, la verdad es que yo nunca entenderé cómo una administración puede presumir de tener superávit, porque es que la administración recauda para reinvertir en la ciudadanía. Si tú estás teniendo superávit, porque ese dinero que has recaudado no lo has invertido en los servicios que tienes que dar a la ciudadanía. Por tanto, nunca voy a entender cómo se puede presumir por eso. Eso es simplemente no haber cumplido con tus funciones y no haber sabido gestionar. El plan de ajuste, lo comentaba ahora Juan Antonio, yo la verdad es que cuando anunciaron que iban a acabar con el plan de ajuste, le digo, esto va a ser ya la bomba, porque hasta ahora siempre todo era, el obstáculo era el plan de ajuste. Esto no se puede hacer por el plan de ajuste, esta inversión no se puede hacer por el plan de ajuste. Y le digo, bueno, cuando acabemos con esto, este municipio va a ser, vamos, lo último de lo último, porque vamos a poder hacer un montón de cosas. Y sin embargo no veo esa gran diferencia. Sí que en el primer pleno de este mandato sí que se recuperaron la reducción de sueldos, y nosotros que nos opusimos a esa decisión y así lo planteamos en el pleno, me hizo gracia la respuesta que me daban, que es que, bueno, que esa reducción se había hecho porque estábamos con un plan de ajuste y que ya se preveía que el plan de ajuste se iba a acabar pronto, entonces ya se podían recuperar los sueldos. Claro, no ha pasado lo mismo pues con el tema de todas las tasas e impuestos que se nos subieron a la ciudadanía con ese plan de ajuste. Para subirte el sueldo sí lo haces previendo que lo vas a acabar, e incluso ya habiendo supuestamente terminado el plan de ajuste, todavía no se han puesto en marcha en modificar las ordenanzas. Esto es una cuestión que nosotros llevamos planteando, pero incluso desde antes de la pandemia, porque vemos muchas ordenanzas fiscales en este municipio que no nos parecen lógicos. Aquí, por ejemplo, en la tasa de recogida de basura, en tema de comercio, con un local de creo que son 50 metros cuadrados, el mismo tamaño, pues paga más, por ejemplo, un autónomo que tenga una pequeña zapatería, una cafetería, una tienda de ropa, que una entidad bancaria. Cuando la entidad bancaria no es ninguna pyme ni ningún autónomo al que le cueste llegar a fin de mes. En cambio, el que tiene su pequeño comercio, sí que le costará seguro, por lo menos muchísimo más que a la entidad bancaria. ¿Por qué le cobramos más a una persona que tiene su pequeño negocio que a una entidad bancaria? ¿Sabes? No, cuestiones que ya desde hace tiempo estamos planteando, porque es que no las entendemos. Incluso con este plan de recuperación, que nosotros planteamos nuestras propuestas, que después no aparecieron por ningún lado, pero bueno. Y ahí metíamos pues todo el tema que hicimos, digamos, un pequeño análisis de las ordenanzas fiscales y todas estas cuestiones que veíamos que no nos parecían justas, que había que adecuarlas a la situación. Y nada, pero es que como mínimo, ya desde octubre
creo que desde octubre ya empezaron a salir en prensa diciendo que ya a final de año se acababa el plan de ajuste. Pues oye, pues si ya vas a acabar el plan de ajuste, pues ponte en ese mismo momento a trabajar en modificar esas ordenanzas fiscales para que al menos dejes todas esas tasas al mismo nivel que estaban cuando el plan de ajuste. Porque si fuiste capaz de recuperar el sueldo porque ibas a terminar con el plan de ajuste, pues oye, ahora también por lo menos trabaja en bajarle los impuestos a la ciudadanía, al menos como estaban. Y en otros casos nosotros entendemos que hay cuestiones a revisar porque esto mismo que explicaba, por ejemplo, de una zapatería, una entidad bancaria, no nos parece lógico en ese sentido. Con el tema de las inversiones en el plan de ajuste, que eso, por ejemplo, no lo vemos reflejado en estos presupuestos, no vemos que estos presupuestos hayan sido esos presupuestos expansivos que iban a ser una vez nos quitáramos ese corsé del plan de ajuste, no los hemos visto. Y hace poco salió el Héctor Suárez, todavía siendo alcalde, hablando sobre el proyecto para llevar el agua a la zona de La Solana, La Gavia y todos los barrios de la zona. Y por supuesto hay que pedir dinero a otras instituciones. El mensaje a principio de mandato, cuando los vecinos le reclamaban esas inversiones, era el plan de ajuste. El ayuntamiento no puede hacer inversiones por el plan de ajuste. Ahora no está el plan de ajuste y ahora hago el proyecto. Ya nosotros hemos hecho el proyecto y estaría bueno que encima ni siquiera eso fueran capaces de hacer, pero ahora voy a pedirle dinero a otras instituciones. Ahora hasta que las otras instituciones no me den, pero bueno, no decías que no tenías ahora no tenemos el plan de ajuste, puedes hacer la inversión. Que también es otra de las cosas que también se la planteamos en el último pleno. Agua de Telde tiene una parte privada. Entonces, a la hora de hacer inversiones, y no se le ha pedido a esa parte privada de la empresa que también se moje y también ponga financiación en hacer esas inversiones. Las empresas privadas deben invertir también para mejorar los servicios que dan a sus clientes, porque al final van a ser beneficios que van a llevarse ellos a su bolsillo. Pues aquí hay que hacer una obra de 1.200.000 euros, una cosa así lo que le han valorado, y se le pide dinero a otras instituciones. El ayuntamiento no pone, ha hecho el estudio, ya hay que agradecérselo, pero tampoco le pide a la parte privada de la empresa, ¿sabes? Vamos a ver, la excusa hace 2 años era el plan de ajuste, ya no está, supuestamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Ahora es que es mucho dinero, pues. Entonces, al final nos vamos a ver con esa realidad, pues que el plan de ajuste en muchas ocasiones era una excusa más pues para utilizarla en los temas en los que no quieren, porque si es un proyecto que ellos tienen en meta, que lo tienen en su hoja de ruta, sí lo van a sacar, pero si no es lo que ellos quieren sacar, no lo van a hacer, por mucho que lo propongas a través de mociones o a través de diferentes medios, pero si no es lo de ellos, no lo van a hacer, está claro. Doña Soledad. Bueno, yo primero le voy a contestar a María Eugenia, que en su intervención pues me lanzó la pregunta. Yo, ciertamente, pues en un pleno, y además en un pleno, no en varios, y en concreto en el que se trataron los presupuestos, ¿no? La propuesta de presupuestos para el 2021, pues yo planteé si había plan de ajuste o no. Además, pregunté que me respondieran simplemente, sin mucha explicación, sí o no, o sea, con monosílabos, ¿no? O sea, para que me lo aclararan. ¿Por qué? Porque una de las enmiendas que nosotros presentábamos, que era reducir el plan de contingencia, porque había una cantidad, nosotros consideramos que era excesiva, ¿no? Y que ese dinero se podía invertir, por ejemplo, en servicios sociales o en otra área de ámbito social, pues la respuesta fue que no, porque había que cumplir, o sea, una de las condiciones era que, y nos remitían a un artículo determinado, que había que cumplir el plan de contingencia, la cantidad que le correspondía a Telde era esa, porque el tanto por ciento que se determina en función del presupuesto era un 4%. Cuando nos miramos a la ley que nos habían remitido y al artículo que nos habían remitido, lo ponía claro, o sea, eso lo deben cumplir aquellos ayuntamientos que están en un plan de ajuste. Ese 4% es para aquellos ayuntamientos, por obligación, que están en un plan de ajuste, entonces es el 4%. Pero si no es así, el plan de contingencia, la cantidad la estipula pues el gobierno. O
sea, ¿por qué? Porque es un dinero que se va a destinar, que se va a quedar ahí, pues si surge cualquier tipo de emergencia, cualquier tipo de historia, pues poder tirar mano de ese dinero, ¿no? Es como dejar en reserva una cantidad para poder salir de los apuros. Entonces, si nos responde a esa enmienda en función, alegándonos esas argumentaciones, pues a nosotros nos planteamos, bueno, pues si esto tiene que ver con el plan de ajuste y ya no estamos en un plan de ajuste, las alegaciones, la respuesta que nos han dado de intervención no se corresponde con la realidad. Entonces, acláreme usted si estoy en un plan de ajuste o no lo estoy. Eso por un lado, o sea, yo creo que ya te respondí, a día de hoy seguimos en las mismas, ¿no? Yo creo que todos seguimos, como hablaba antes Esther, en el supuesto, ¿no? Ya hemos acabado supuestamente con el plan de ajuste. Pero bueno, lo dejo ahí, o sea, y vuelvo y reitero, supuestamente. Hablamos de que hemos pagado deuda, pero ¿qué deuda? Banco, ¿no? ¿Y eso qué ha supuesto? ¿Restar en servicio? Sí, ¿no? Pero es que además hemos restado gestión, porque como apuntaba Esther, ¿cuál ha sido la ejecución del presupuesto? ¿Han ejecutado el presupuesto al 100%? O sea, estamos en medio de una crisis, con una situación X, donde la gente pues lo está pasando muy mal, donde además hay que prestar servicios extras por todo aquello, por ejemplo, en el área de limpieza, ¿no? Porque había que mantener las calles desinfectadas, etcétera, 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 y resulta que nos ha sobrado dinero, que es que no hemos ejecutado. Evidentemente, si yo no ejecuto un presupuesto, ese dinero queda ahí y evidentemente va a pagar lo que va a pagar. Claro, pero es que he dejado de prestar servicio. Pero además, ni tan siquiera en una situación de pandemia soy capaz de lo que me exige la ley y lo que me determina el Ministerio de Sanidad, que yo debo cumplir por la salud, ¿no? De todos. O sea, ni tan siquiera eso somos capaces de cumplir. Pero además se echan flores y se apuntan el tanto, ¿no? Y lo voy a llamar así, de que han sido capaces de acabar con el plan de ajuste. O sea, que yo sepa, ninguno de los miembros que estamos en el salón de pleno hemos puesto de nuestro bolsillo dinero para acabar con esa deuda, ¿no? Eso se ha pagado con el dinero de todos los contribuyentes, ¿no? O sea, yo creo que son los ciudadanos de Telde los que con sus impuestos han pagado esa deuda, en el caso de que esa deuda se haya pagado, vuelvo e insisto, ¿no? O sea, no es que ni doña Carmen Hernández, ni don Héctor Suárez, ni el resto de los concejales, la concejal de Economía y Hacienda haya puesto dinero para pagar y sea un logro personal. No es un logro personal. Es que, bueno, si estás para gestionar y no eres capaz de gestionar el dinero público y de pagar lo que tienes que pagar, porque además te lo exigen, no es que tú lo pagues porque sí, porque has decidido que esa es la prioridad, no, es porque estabas en unas condiciones X y tenías que pagar rigurosamente, sí o sí, no hay más. O sea, es que encima las metas y las pautas no te las has puesto ni tú, es que te las han puesto, ¿no? O sea, desde el Estado te las han puesto, no te las han impuesto. Entonces, ¿de qué hablamos? O sea, ¿cuál es el mérito aquí? El mérito de todos, el mérito del ciudadano, que es el que paga sus impuestos y la recaudación de este ayuntamiento se hace a través de ahí. Y además, el que ha sufrido las consecuencias de todos esos recortes, ni más ni menos, o sea, se ha restado en servicio. O sea, los méritos no los tienen los que gobiernan, los méritos los tiene el ciudadano y el pueblo, que es el que está sufriendo las consecuencias y las carencias de esa mala gestión. O sea, cuando yo oigo ese tipo de discursos, sinceramente me parece que no son de recibo, ¿no? O sea, los que gobiernan están para gobernar y están para hacer lo mínimo que se exige. Pero como empezaba antes, o sea, al principio de esta cuestión, ¿existe plan de ajuste? ¿No existe? O sea, hasta el año pasado, los datos que proporcionaba este consistorio a nivel económico no coincidían con el ministerio, ¿no? Está a punto de salir el informe del ministerio, sale en junio, principios de julio, finales de junio. Vamos a ver si los datos concuerdan unos con otros, ¿no? Porque hasta ahora no han concordado. Estamos en la recta final, nos quedan 10 minutos, 2 minutos y medio para cada uno. Me gustaría una valoración de cada uno de ustedes
de la gestión del gobierno y de don Héctor Suárez al frente del ayuntamiento en estos 2 años? Pues yo creo que la gestión del gobierno en estos 2 años, ya hemos visto que con una pandemia en medio no han podido hacer mucho, por no decir casi nada. La gestión del gobierno ha ido a bombo y a platillo de ir, pues lo que más le interesa lo han sacado a medida de foto de publicidad, de pequeñas cosas que han logrado, le han querido dar pues el bombo que se ha necesitado. Queda bastante por gestionar, no han hecho una buena gestión de los servicios públicos, lo que comentábamos, no vamos a seguir servicio de limpieza, la ciudad está súper sucia, el servicio de lo que en época de pandemia es cuando peor hemos estado, no se han hecho los servicios lo suficientemente bien. Y respecto al alcalde, yo creo que ha sido, o al exalcalde ya, yo creo que sinceramente ha tenido poco margen de movimiento, creo que ha sido tutelado, por decirlo así de alguna manera, de alguna forma tenía una tutela y creo que la gestión pues ha pasado con mucho, se va a quedar como el alcalde que no gestionó mucho, es verdad que le cogió una pandemia en medio, pero en el periodo que estuvo tampoco ha sido un alcalde que lo podamos poner en grandes hitos o grandes cosas que haya hecho para la ciudadanía. Ha sido un gobierno bastante, no me gustaría decir la palabra, ha sido un gobierno bastante pasajero, no voy a decir la palabra que se me ocurre porque no la encuentro de recibo, porque no es una palabra adecuada, pero sí ha sido pasajero, un gobierno mediocre, por decirlo así de alguna manera. Don Juan Antonio. Bueno, pues el gobierno de Héctor Suárez, que por suerte se acabó, él dijo en esa ermita San Pedro Mártir, cuando presentó su dimisión como alcalde, que era un día histórico y grande para el municipio de Telde. Yo creo que ha sido la única verdad que ha dicho a la ciudadanía. Ha sido un día grande y un día histórico, que dejamos de tener a una persona como Héctor Suárez y Coalición Canaria al frente de un ayuntamiento. Dice que lo que mal empieza, mal acaba. Héctor Suárez se ha caracterizado por sobrevivir. Estuvo en Nueva Canarias, fue concejal en el año 2007, dejó su formación política para gobernar con el Partido Popular y Mari Carmen Castellano, dejó atrás a las siglas a las que se presentó a las elecciones por Juntos por Telde, Coalición Canaria y todo aquello que pudo recoger y acoger para presentarse a las elecciones, fue a ser Alejandro Ramos al Partido Socialista alcalde y 48 horas antes Nueva Canarias tuvo la habilidad, a lo mejor porque lo conoce bastante bien, que da esos saltos según su interés personal, y le convenció para darle la alcaldía 2 años. No se lo pensó, dejó atrás el pacto que tenía pendiente para gobernar. 2 años este municipio de Telde. La pregunta que hay que hacerle a Héctor Suárez es si merece la pena no haber cumplido con su palabra de aquí para atrás, no cumplirla con la ciudadanía, mentirle constantemente y ser un trasmayo, porque es lo que se ha caracterizado durante este tiempo, por no hacer absolutamente nada, por cerrar aquello de lo poco que teníamos abierto, principalmente de los temas sociales, por intentar colocar a los suyos a su alrededor, por subirse los sueldos y rodearse de 27 cargos de confianza, que por cierto, Carmen Hernández lleva un día como alcaldesa y lo primero que ha hecho en el día de hoy es convocar una junta de gobierno extraordinaria para colocar a esos 27 asesores. La primera medida que ha hecho otra vez este gobierno, en este caso con Carmen Hernández, ha sido esta mañana una junta de gobierno para enchufar y colocar a 27 personas. Coalición Canarias, Nueva Canarias y Más por Telde no tenía ningún polo de atracción. Se criticaban y hablaban mal unos de otros en los medios de comunicación. Esta casa se ha puesto en reiteradas ocasiones esos cortes, tanto de Carmen Hernández como de Juan Francisco Artiles. No se podían ver, no se imaginaban compartiendo, pero al final no les quedó otra que para mantenerse en el poder, para tener unos sueldos, para manejar, unirse y seguir adelante. ¿Qué es lo que nos espera? Pues miren, cosas peligrosas y complicadas. Héctor Suárez, en los últimos 15 días, lo único que ha hecho en los medios de comunicación es hablar del plan general. Parece como si se estuviera justificando ante alguien, la provincia, una semana entera hablando del plan general, día sí y día no. ¿Se tienen que justificar? El tiempo lo dirá. Doña Esther González. Pues nada, muy rápidamente, la gestión de Héctor, pues normalito, nada, la verdad es que no podría destacar gran cosa. El pacto surgió como surgió. Es cierto que teniendo ese pacto ya algo bastante avanzado,
En el último momento se rompió, parece que, bueno, quien en un momento dice yo voy a coger este sillón y ahora me ofrecen un sillón más grande, pues voy a coger el sillón más grande. Ya desde el principio ya te dice, pues qué confianza puedo tener una persona así, ya así de fuera. Nosotros ni estábamos en ese primer intento de pacto, ni en el siguiente posterior, pero ya simplemente ves eso de, oye, has acordado con estos compañeros, has llegado a un acuerdo con ellos, y ahora otros te ofrecen un sillón más grande y vas a por ello. Y las cuestiones en las que ha estado presumiendo todos estos días que ha estado ya de retirada, pues la verdad, poca cosa, y me sorprende muchísimo, me llama muchísima la atención que presuma de haber aprobado 2 presupuestos en 2 años. Es lo normal, es lo que tiene que hacer cualquier administración, no sé, vamos. Doña Soledad. Bueno, mire, yo creo que bueno, es como si en el municipio el reloj se hubiese parado, ¿no? Fue lo que planteé ayer en el pleno de toma de posesión de doña Carmen Hernández como alcaldesa. El reloj se paró, en Telde se paró el reloj durante 2 años y lo único que hubo fue postureo, o sea, notas de prensa, grandes acciones, pero grandes acciones en medios de comunicación, porque en hechos reales, cero. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Hemos tenido alcalde realmente? ¿O alguien ha figurado como alcalde? Y yo no coincido con Juan Antonio en que va a haber un cambio en el gobierno, o sea, es lo mismo, o sea, es el mismo gobierno. Las personas que conforman el gobierno de este municipio siguen siendo las mismas, lo único que ha habido es un cambio de sillón, ¿no? Antes el sillón lo tenía una persona, ahora lo tiene otra, pero nada más. O sea, las áreas van a seguir gestionadas por las mismas personas, etcétera, etcétera. Es que no ha cambiado absolutamente nada, con lo cual es una continuidad o sea, y si lo que ha habido durante 2 años es lo que nos espera en estos 2 próximos años, pues yo creo que la ciudadanía debería echarse manos a la cabeza, ¿no? Porque evidentemente la paralización de este municipio será total, o sea, porque no ha habido gestión y todo apunta a que no va a haber gestión ninguna. Pues nos tenemos que marchar, porque el tiempo se nos ha echado encima. Doña María Eugenia, doña Esther, don Juan Antonio, doña Soledad, gracias a los 4 por estar compartiendo este tiempo, y se nos ha quedado corto, de análisis de lo que ha sido estos 2 años del gobierno. Me gustaría retomar nuevamente esta mesa y analizando temas de actualidad desde los puntos de vista de la oposición. Gracias a los 4 por colaborar y por participar y llevarle esta información y trasladársela principalmente a los vecinos y vecinas de esta ciudad de Telde. Gracias a los 4. Gracias. Cerramos esta entrevista, este debate de acercarles a ustedes la actualidad desde el punto de vista de la oposición que está actualmente en esta ciudad de Telde. Nos hubiera gustado también, en este caso, la presencia, y esperemos, vamos a ofrecerles también la presencia del grupo de gobierno para que pueda aclarar estas dudas y aclarar este debate enriquecedor, porque estamos en democracia y la opinión es importante desde diferentes puntos, y valorizar la opinión y ustedes tengan ese análisis, pero el análisis que le podemos transmitir de esta casa. Esperemos contar con la señora alcaldesa, que ahora tendrá 2 años adelante, en un debate para poder responder a los grupos de la oposición las dudas que seguro que ustedes transmiten a estos grupos de la oposición para que se lo transmita al gobierno. Gracias por estar con nosotros y ahora les dejamos, por supuesto, con la programación de Canal 4 TV.